El bus de la empresa Turbus había salido desde los andenes de San Antonio con 41 personas a bordo. Padres de familia, hijos, esposos, tíos, en fin. Historias de sanantoninos que se cruzaron para siempre, marcados por la tragedia. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana y por razones hasta ahora inexplicables, incluso para la justicia, José Luis Abarca Saavedra, conductor gallardino, perdía el control de la máquina y cruzaba el bandejón central. Las barreras no pudieron contener el turbús que apareció intempestivamente en la calzada norte para terminar en un gran impacto con un camión de la empresa Yemita cargado con 28 toneladas de alimentos para aves. Un choque frontal y fatal para los conductores, el auxiliar de la máquina y el peoneta del camión. Un ruido ensordecedor despertó a quienes dormían, un fuerte movimiento que se traspasó y desorientó a muchos, gritos desgarradores y el posterior silencio sepulcral. Algunos apenas lograban darse cuenta de lo ocurrido, otros simplemente despertaban a metros de la máquina, en la carretera o entre matorrales a un costado de la vía. Un panorama dantesco, inimaginable para conductores que se detuvieron a prestar los primeros auxilios. En solo minutos, ambulancias del Monte, Talagante, Melipilla y hasta la capital llegaban hasta el kilómetro 45 de la autopista del Sol. Si hasta los rescatistas no entendían cómo esta tragedia se había desatado. 18 personas murieron en el sitio del accidente. De los 22 trasladados hasta los servicios de urgencia, 2 fallecieron intentando superar las severas heridas dejadas por este brutal impacto. En San Antonio las primeras familias comenzaban a llegar hasta el terminal de Barrancas para conseguir alguna información, mientras una lluvia de noticias hablaba de la peor tragedia carretera en los últimos 20 años en Chile. En el andén, un turbús salía hasta el kilómetro 45. Desorientado, el alcalde de San Antonio llegaba hasta el terminal para conseguir algún dato. A esas alturas ni siquiera sabía que su hermana, Carolina de las Nieves Vera Castro, estaba entre los nombres de la lista de fallecidos. Los familiares del conductor del turbús, padre de un joven de 15 años, ya sabían de la mala noticia e intentaban conocer más detalles. Si nosotros queremos viajar, y el chofer es el yerno mío, José Luis Abarca. No, no hay información, nada. Él es cuñado mío el chofer. ¿Y va a viajar ahora, sabes? Sí, pues está en el instituto médico, si él murió. Y no sabemos más, nada más que eso, solamente eso. Horrible, porque él deja un niño de 15 años. Las imágenes que provenían desde la televisión eran simplemente dramáticas. El horror se apoderaba de las familias y en terreno Luis Valderas de Canal 2 daba cuenta de lo sucedido. Nos encontramos esta hora acá en la autopista del Sur en el kilómetro 45, donde pasada las 7 horas con 30 minutos de esta mañana se registró este trágico accidente protagonizado entre un bus de la empresa Turbus y un camión de transporte de la empresa de huevos Yemita. Poco a poco fuimos tomando el peso de la envergadura de lo que estábamos hablando, porque primero se habló de 3 a 4 personas fallecidas, pero a medida que se fueron dando los acontecimientos, a medida que fue avanzando el tiempo, nos fuimos dando cuenta también de lo que se estaba hablando. Yo diría una de las tragedias más graves que ha ocurrido en esta autopista del Sol desde que fue concesionada hace algunos años. Entre ellos se encontraba Juan Luis Abarca Saavedra, el conductor de la empresa Turbus, de quien se dicen varias cosas, que se pudo haber quedado dormido al volante, que pudo haber habido una falla en la máquina, e incluso que le pudo haber hecho el quite mientras él viajaba hacia Santiago, porque para graficar el accidente hay que decir que el bus sobrepasó el eje central de la calzada y choca frontalmente con el camión de huevos Yemita, y tal el impacto que el bus queda nuevamente volteado en dirección a la costa. El 23 de noviembre de 2010 quedaría grabado a fuego en el corazón de este puerto que lloró la partida de 16 de sus hijos. Historias de primos, cuñados, jóvenes que recién comenzaban a vivir, madres que no volverán a encontrarse con sus hijos, esposos que nunca regresaron a casa. Al caer la noche, los velatorios estaban en el corazón de cada población sanantonina. En Lo Gallardo, en Yoyeo Alto, en Santo Domingo, en la parroquia Cristo Rey y también en Barrancas. Allí, en plena avenida Barros Luco, llegaban los restos de Carolina Vera, la hermana del alcalde de San Antonio. Bueno, yo agradezco a la gente de San Antonio su preocupación, su apoyo espiritual, el cariño que nos profesa. Efectivamente, hay muchas familias de San Antonio que hoy día están sufriendo por la partida de sus seres queridos.
a ellos, ¿no es cierto?, en particular, nuestro sentimiento de pesar, nuestra fuerza, nuestra energía para enfrentar estos duros momentos e invitarles a superar este impasse que nos da la vida, y yo estoy cierto que con la fuerza y la energía que tiene el sanantonino lo vamos a superar. Yo venía de Santiago viajando, a las 7:20 tomé un pullman y nos desviaron por el monte. Me empezaron a llamar de la oficina del trabajo pensando que era el bus que yo venía, porque primero decían que era un bus de Santiago y pensaban que yo a lo mejor venía en el bus, y de a poco con las llamadas y con las noticias que iban viendo supieron que era un bus que salió de Yuyeo. Mi papá iba a viajar como a las 8 y por lo que siempre sabemos mi tío viaja como a las 6 en Turbus. Lamentablemente era él y mi tío, que por otras circunstancias tuvo que viajar a Santiago, también estaba involucrado. Es difícil asimilar lo que él había pasado, y peor aún que él está involucrado en ese accidente de tal envergadura que fue aquí el siniestro. Al saber la noticia, obvio que uno no va a creer que es la persona que a uno de familiar tan directo, pero dadas las circunstancias y él viajó a esa hora, ya era confirmado 100% que él era él. Así, y en este triste panorama, se sucedieron los funerales de las víctimas en medio de las acusaciones y gritos de justicia. Nadie sabe con certeza qué fue lo que ocurrió aquella mañana de primavera en el kilómetro 45 de la Autopista del Sol. Mientras algunos buscaban respuesta en la salud del conductor, José Luis Abarca, otros apuntaban los dardos hacia la empresa propietaria del bus. Fue tener errores en la mantención de las máquinas. La mantención de las máquinas no es de las mejores, porque a mí me tocó, tuve problemas yo una vez, donde me querían mandar en una máquina que yo mismo estaba mandando a arreglar y me la querían mandar igual, sin freno, sin embriague. Entonces tuve que tener una pelea con uno de los jefes grandes de la empresa para que me cambiaran la máquina para yo hacer un trayecto de Santiago a Calama. Mientras la pena y la amargura de no entender cómo el destino les arrebató a sus familiares en una realidad tan cruda, inundaba las parroquias y capillas en las que eran veladas las víctimas del accidente. Los testimonios de los familiares se sucedían en los medios de comunicación. Despertamos como todos los que salimos a trabajar en la mañana, y de a poquito sentimos la televisión y nos dimos cuenta del accidente, pensando en lo triste que era para las personas que estaban ahí, y empezaron a sonar los teléfonos y nos dijeron que posiblemente estaba nuestro tío Dago, y primero era saber si estaba, después ya se confirmó que estaba, y bueno, acá estamos, el dolor de la familia. Sí, imagínate un momento doloroso, ahí doble, pues, imagínate, yo iba a Santiago y me entero en el bus, las llamadas de teléfono que fueron recibiendo algunos pasajeros que iban al lado y atrás, y tuve un mal presentimiento, y llegando al lugar del accidente me bajé del bus. De la infancia, nosotros los criamos juntos, pasamos nuestra niñez, nuestra juventud, lo pasamos bien. Era una persona muy buena, preocupada de su familia, de su mamá, de su hermano, sobrino. Una persona muy buena, de todo sentido. Fue esperada porque, como digo, Ignacio es amigo mío yo vivo al frente, amigo de chico. Era un amigo, era amigo de la familia, amigo de todo el mundo acá. Y la tragedia me tomó sorpresa. Si yo vivo en Santiago, él viajaba todos los días, yo me encontraba con él en Santiago, lo había visto hace como 2 semanas. Y lamentable, por la Marcela, la señora, los hijos, tiene 2 hijos chicos. Fue muy bonito. Era buen hijo, mi hijo, por eso lo siento. Eran 2 hijos nomás y se querían mucho, los 2 se ayudaban uno a otro. Y así como dicen que mi hijo se quedó dormido, es mentira. Porque llegó temprano, ya a las 8, a las 10 de la noche, y mi hijo estaban los 2 durmiendo, porque mi hijo era papá y mamá para el niño. Estudiamos juntos en el Instituto Comercial en aquellos años, en la especialidad de secretariado, y él era súper mateo, muy buena persona. Era muy querido en el colegio en general.
Nosotros con la Caro fuimos compañeras en el People, primer año, después ella se cambió de colegio y bueno, seguimos la amistad hasta ahora. ¿Con qué recuerdo te vas a quedar? Con lo mejor, ella era una persona incondicional, una amiga que siempre estaba, siempre las dos mutuamente nos apoyamos, de pronto podíamos no vernos en días, en meses y después la relación era igual que siempre. La mañana del jueves comenzaban las despedidas, el despertar de una realidad que golpeaba a 16 familias sanantoninas. Los cementerios se preparaban para recibir a las 16 caravanas de familiares y amigos que llegaban sumidos en la amargura de despedir a quienes una mañana de martes salían de sus casas a trabajar, a estudiar o a hacer un trámite como cualquier otro día. Responsos y despedidas que acongojaban los corazones de cientos de coterráneos. La atención de los medios se centraba por esas horas en la parroquia Santa Luisa de Marillac, en Barrancas. Ayer todo era tristeza en la parroquia Santa Luisa de Marillac, en Barrancas. Ni siquiera la llegada de la ministra von Baer o de las principales autoridades lograban aplacar el dolor de la familia Vera Castro. El gobierno decidió hacerse presente con la ministra vocera Ena von Baer. Nosotros como gobierno hemos querido venir a expresar nuestras condolencias a las familias. El protagonismo de Omar Vera en el concierto nacional de los municipios y su cargo de vicepresidente trajo al mismo timonel de la Asociación de Municipios, Claudio Arragada. Cariñoso al alcalde, a la comunidad de San Antonio, hemos querido acompañar en nombre de los alcaldes del país. Este momento doloroso. Tras los momentos emotivos vividos ayer en la parroquia, el cortejo enfiló con una gran caravana hasta el cementerio parroquial de San Antonio. Así San Antonio vivió uno de los días más tristes de su historia, un dolor que permanecerá por años incrustado en el corazón de un pueblo que vio como una primaveral mañana de día martes 23 de noviembre. Perdió en la carretera de Santiago a 16 de sus hijos, 16 sanantoninos que nunca volverán.